usted, Chiarelli? Yo estoy en contra de las entrevistas, pero usted insiste, bueno, tenemos entrevistas en el programa. Tenemos hoy como invitado a Juan Ignacio Provéndola. Él es periodista de Página 12, de muchos medios en realidad, y docente de la UBA. Estoy leyendo, mire, su presentación de Instagram. Vio que ahora... Dice que escribió como 5 o 6 libros. Sí, espera. Él se presenta de la siguiente manera. A ver qué dice de periodista sí de Página 12 y La Izquierda Diario, docente de la UBA, autor de Rock Politic, Historias de Villa Gesell, Rock and Roll, El Ojo que Espía y Auto Stop. Nosotros hemos entrevistado acá a Juan Forn, bueno, un rato Así antes de que se muera, y a Sacomano, también gente de Gesell. Bueno, ¿está Juan Ignacio del otro lado? Bueno, me diste un poco de miedo, porque dijiste antes de que se mueran, así que no sé si... No, Sacomano no, antes de que se muera Juan Forn. Es que sería un poco raro entrevistarlos después de que se mueran. Eso sí que sería un éxito, eso sí que sería algo extraordinario, pero nunca es la nota que todos quisieran. Exacto, claro. Es la nota que todos quisieran. Bueno, Badía había hecho una cosa así una vez, como una falsa entrevista a John Lennon, una vez cuando ella estaba muerto, ¿no? Y bueno... ¿Ustedes la recuerdan? No, recordamos el fanatismo de Badía por John Lennon. Claro. Beatles, bueno, que eso demuestra que no tuvo ningún éxito la estrategia, porque nadie lo recuerda. ¿Cómo andan? Bueno, gracias por la presentación. No, gracias a vos por la deferencia de atendernos. Yo cuando decían que era el momento más esperado, dije, bueno, se ve que encontraron a otro para entrevistar. Y me quedaré escuchando en el teléfono. No, sos vos. Esperemos que estés a la altura. No se requiere mucho porque el programa es tan flojo. Nosotros jugamos que estamos en un sótano, o sea, con cualquier cosa lo elevás el nivel. Pero en este caso sabemos... Genial. En los sótanos es donde más tranquilo podemos estar, no nos ve nadie. Bueno, ahí estamos nosotros. No tenemos que dar explicaciones. Bueno, Juan, insistimos en agradecerte la deferencia. Yo quería preguntarte, Juan, escribiste sobre rock argentino, y quiero preguntarte, ¿qué es el rock argentino? En el sentido de, ¿tiene alguna particularidad, alguna característica que lo hace diferente, o es meramente rock hecho por argentinos? Bueno, es como vos le quieras decir, ¿no? Es como vos le quieras decir. Es rock argentino, es rock hecho por argentinos, y no ninguna de las cosas, lo cual es muy interesante, porque nos permite a nosotros, pero a muchas otras gentes, estar debatiéndolo y problematizándolo. Y de ahí es donde creo que se inicia, ¿no? Esa pregunta es un punto de inicio más que un punto de llegada. Bueno, ¿qué entendemos por rock? Y después otra pregunta también complicada es qué entendemos por argentino, ¿no? Porque, digamos, el porteño se percibe de una manera y el jujeño de otra, y después son argentinos. Bueno, traigo a cuento esta inquietud porque en una época que no por casualidad es cuando empezaba a aparecer el rock en Argentina, o se empezaba a divulgar y a expandir, en simultáneo había en ciertos círculos de intelectualidad política, la pregunta sobre qué es el ser argentino. Entonces, fíjense ustedes, si hay dificultades para definir qué es lo argentino, qué es lo que define a la argentinidad, digamos, aún más difícil es definir qué es el rock argentino. Pero hay un dato así como para salir de la no respuesta, que es muy simple, sacando países anglosajones, el eje Estados Unidos-Inglaterra, que es, bueno, donde surgió el rock, ¿no? Sacando ese eje, Argentina es el país en el mundo que más ha producido obras en esa materia, con lo cual genera mucha curiosidad, por ejemplo, en investigadores de las ciencias sociales de otros países, como acá en Argentina nos apropiamos del rock. Bueno, en definitiva, no te respondí la pregunta, porque no sé si hay una respuesta a eso. Pero, como le digo, en el medio nos sirve para problematizar un poco la cuestión y de repente van surgiendo otras cosas. Está bueno lo que decís, Juan Ignacio, en relación al fenómeno de apropiación, que desde la historiografía, por ejemplo, se piensa con un concepto que es el de la recepción, ¿no? Cuando uno recepciona algo, una obra, nunca la replica exactamente igual, ¿no?
Y lo interesante es estudiar o investigar esas transformaciones que se producen. Y a lo mejor ahí uno puede llegar a pescar algo de, en este caso, la argentinidad en el rock, por diferencia respecto de este rock anglosajón que mencionabas. ¿Has investigado algo en relación a estos movimientos, digamos, de intercambios entre unos y otros? Te escuché un poquito entrecortado al final, me dijiste un intercambio entre unos y otros, ese movimiento que se produjo de recepción, pero que a su vez, una vez que, como bien decís, Argentina es el país que más produce en lengua no inglesa. Claro, sí. Bueno, si algo de eso retornó hacia los orígenes, los orígenes del rock. Te volví a escuchar cortado justo la mejor parte de la ronda. Te escuché hasta los orígenes del hacia donde digamos, hacia Inglaterra o Estados Unidos, digamos. Si hubo un retorno, una vez que se produce la recepción, si hubo algún tipo de retorno. Bueno, eso. Bien, perfecto, gracias. Perdón y gracias, por favor, perdón y gracias, ¿no? Como se llamaba un disco de León Gieco. Bueno, alguito sí, ¿no? Por supuesto, con la misma magnitud con la que Estados Unidos e Inglaterra influenciaron a Argentina, pero bueno, hay algunas bandas que han hecho su viaje. Digamos, Estados Unidos también es otro país que tiene este problema, ¿no? Que es lo que define al estadounidense, no es lo mismo el del norte que el del sur, y después con el paso del tiempo, con la mezcla cultural y de sangre, ¿no? Con tantos migrantes, latinos, italianos, fundamentalmente chinos, también es un problema, pero hay como un circuito bastante interesante, por lo que he visto de las bandas que fueron, para tocar ante público latino. Entonces de repente, qué sé yo, desde Rata Blanca, por ejemplo, que es una banda que acá en Argentina el mismo movimiento heavy metal como que la expresión, ¿no? Por parecer comercial y etcétera, de repente va a Estados Unidos y cada tanto, ¿no? Cada 2 años, y de repente tienen un circuito de casi 15 lugares a los que van a tocar y la gente paga entradas por verlos. Rata Blanca en Estados Unidos, ¿no? Sí. Por supuesto no tocan en el Madison Square Garden, pero sí, va y viene, más en Estados Unidos que en Inglaterra, y menos en Inglaterra que en otros países de Europa que no son de habla inglesa, pero en donde hay sí, hablo hasta antes de la pandemia, ¿no? Ahora como que cambió mucho todo, pero era muy común que las bandas se lanzaran a giras de todo tipo, desde Ataque 77 con una gira más mainstream, a de repente, no sé, los Natas, por ejemplo, o sea, bandas más chicas, independientes, que por su cuenta se pudieron hacer giras como de 40 fechas en toda Europa, en pequeños lugares, ¿no? Barcitos, salas, qué sé yo, pero bueno, van, tocan, curten, o sea que sí, el rock también, igual donde más influenció el rock argentino es en los países latinoamericanos, cercanos, claro, sí. Mucho en Chile, Chile y México, que son hoy 2 mercados importantes de rock en Latinoamérica, más que nada México, tiene mucha influencia del rock argentino, ahí van bandas de todo tipo, digo, los Auténticos Decadentes tocan en estadios de fútbol, ¿no? Que acá de repente no les da para para vender tantas entradas, y allá sí. Juan Ignacio, juego con esta idea, decís, ahora quizá cambió, bueno, la pandemia quizá cambió todo. Hace no mucho charlabas con Agustín Soria en relación con un libro que se llama De la cueva al streaming, y él, bueno, reivindicaba naturalmente esta idea de rock en plataformas, pero yo te pregunto, por un lado uno ve el rock online, es un recital, hay un recital si uno ve rock online, pero no hay un acontecimiento, permíteme la palabra. Entonces, ¿cómo es el vínculo del rock con ese nuevo mundo? ¿No aparece un no rock o un rock definitivamente modificado? La idea de acontecimiento me parece central en el rock. Esa es la inquietud que te traslado.
Sí, yo coincido también, con que es un elemento, bueno, no, vos dijiste fundamental, me parece. Yo sí lo considero un elemento importantísimo del rock, entendiéndolo como una cultura, ¿no? Me parece que también es a lo que apuntás vos, no solo como un estilo musical, el hecho sí, de la ritualidad de la performance en vivo, ¿no? En tiempo real, en un espacio que se comparte, ¿no? Como puede ser un aforo, un estadio, un teatro, lo que sea. Es importante. Lo que pasa que, bueno, esto que ocurrió mayormente el año pasado, en un tiempo en el que no teníamos en claro si iba a ser solo por el año pasado o si iba a ser para siempre. Sí. No sé si les ha pasado a ustedes en particular. Sí. Claro, no sé si les ha pasado a ustedes en particular. A mí sí me pasó, y bueno, charlando con otras personas también, de que en un momento de la cuarentena, ¿no? No sabíamos qué iba a pasar, digamos, esto será para siempre, cuando se empezó a alargar y alargar. Finalmente no fue para siempre y ahora están volviendo los eventos públicos, digamos, en el fútbol también, que era otra ritualidad. Exacto, importante. Pensaba en el fútbol, lo hablábamos con Vicky, o participar de una manifestación, es un momento bellísimo en la vida de una persona. Sí, pero bueno, resulta que terminó siendo más corto de lo que pensábamos. Ahora están volviendo los shows presenciales ya prácticamente sin ninguna limitación de hecho, quiero decir. Y quedó de eso nada, me parece que de eso quedaron algunas cosas muy interesantes, verdaderas obras de arte. Yo no vi muchas porque no conecté con esa sensibilidad, pero bueno, de repente se empezó, digamos, prefería escuchar un disco, ¿no? Para escuchar algo en mi casa, pero de repente apareció Lindo haciendo algo en Epecuén que me parece que le quedó un poco grande, a mi gusto, digo, como que el entorno y la puesta en escena, la logística fue tan enorme que dejó pequeña al hecho musical, ¿no? Y después la Renga lo depuró y lo mejoró con el mismo formato, con la misma productora, haciéndolo con la misma gente. Hizo algo más concreto, más específico y que antes quizás no se pensaba en ese formato, antes simplemente se grababa un recital y punto, eso era todo. Y de repente ahora empezó a aparecer un nuevo formato que no es ni un recital, ni es tampoco... un acontecimiento. Claro, ni es tampoco un disco. Sí, puede ser un hito más que un acontecimiento, porque si la cuarentena se hubiese prolongado, yo creo que ese streaming que hizo La Renga, no sé si lo vieron, hizo dos, pero el primero lo hicieron en una sala de ensayo, ¿no? O sea, una cosa muy fría, finalmente, porque estaban en un mismo lugar, sin esa cuarta pared, ¿no? Que es a lo mejor la que nos dice efectivamente, bueno, sí, estoy ante un acontecimiento, como decís vos. Lo mejoraron y en el segundo hicieron un despliegue en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, que está en una zona olvidada de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es la zona sur, en esa especie de pezuña, si miran el mapa de Buenos Aires, lo más al sur de todo es como una especie de triangulito que está hacia abajo. De un lado está el Riachuelo y del otro lado está la General Paz. Hicieron un streaming ahí, yo digo autódromo y pensamos que bueno, qué sé yo, lo hicieron en la pista, no. Lo hicieron en una edificación, el autódromo es un predio gigante, lo hicieron sobre una pequeña edificación que tenía como 3 pisos, tocaron arriba y de fondo, eso lo hicieron mientras anochecía, de fondo se ve el Riachuelo, se ven las pilas de monoblocks de Lugano, de repente. Yo, para mí cuando lo vi, marcó un hito, quizás le falta esa relación con el público, con la gente ahí presente, sí. Público real, pero yo si no lo vieron, les recomiendo que lo vean. Felizmente esto parece que no sé, está llegando a su fin, o por lo menos eso imaginamos, pero si así no hubiese sido, es decir, si hubiese durado el confinamiento y las restricciones y por ende la imposibilidad de hacer recitales en vivo, es una buena vía, digamos, o algo que aproxima un poco más a esa sensación de cercanía entre la banda y la gente que está escuchando, del otro lado de la pantalla en este caso, pero de algún modo deja de ser tan virtual
¿A eso te referís? O digamos, Claro, que es una... porque ustedes mencionaban a Agustín Soria por el libro de La Cueva al Streaming, la entrevista que le hicimos para el suplemento 9 de Página 12, y él mismo lo dice en su libro que, digamos, los primeros grandes acontecimientos del rock en Argentina fueron intermediados por una pantalla, ¿no? Películas con bandas tocando y parte de la gente bailando en el cine. Eso fue un acontecimiento previo a la consagración del recital en vivo como una performance ineludible. Es decir, esto existió desde que empezó el rock, solo que, bueno, la tecnología era diferente, década de 50, década de 60, y después con el tiempo eso fue quedando muy en segundo plano. Digamos, hasta la pandemia nadie imaginaba ver un concierto por una tele, digamos, salvo una banda que graba un DVD, pero tampoco era un contenido, o que lo suben a YouTube, pero tampoco era un contenido muy recurrido, como sí empezó a hacer en la pandemia. Y bueno, es cierto que público y artista no están en una proximidad, espacio, pero siguen estando lo mismo cara a cara. También eso es un interrogante para pensarlo, como les digo, el hecho de que las restricciones hayan durado menos de lo que pensábamos, pero más de lo que estábamos preparados. Quizás hizo que nos pusiéramos a pensar en eso, ¿no? En una nueva forma de consumir el rock, que no es ni un recital ni un disco, es algo que está como en un amplio medio. Sí. Te hago una pregunta en relación a esto que hablabas. Bueno, hiciste una alusión a los orígenes del rock, ya que eran en Argentina, y que, bueno, no se podía prescindir de ir a un recital. En ese momento no existía esa noción. Entonces, a partir de eso me quedé pensando en los orígenes del rock en Argentina y la idea de rock nacional. Esa expresión rock nacional, ¿de dónde surge? Porque solo se utiliza acá en Argentina, al menos eso creo. No sé si en otros países se habla de rock nacional para hacer alusión al rock del lugar. Claro. Vos sabés que en Perú... ¿También? En Perú le dicen rock nacional al rock argentino. Ah, mira. La patria grande. No, quedó impuesto como una etiqueta, ¿no? Claro, sí. Ni siquiera pensamos en el significado de las palabras. O sea, un peruano dice rock nacional y uno piensa que está hablando de rock de Perú. Claro. Y no, está hablando de una etiqueta que así es como, bueno, el rock argentino empezó a moverse por Sudamérica a partir de los 80. No, yo tampoco. La verdad que me consta que en otro país le digan rock nacional, en el idioma que sea. Puede que pase, no creo. Sí, es muy curioso el inicio de esa manera de llamar a esto que estaba pasando y que atravesó distintos nombres, ¿no? Al principio ni siquiera se le decía rock, se le decía música pop, qué sé yo, música beat, pasando por un montón de caracterizaciones hasta que finalmente aparece el rock nacional durante la última dictadura, que encima tenía bajo su control a las grandes radios y a los grandes canales de televisión de aire. Eran todos del Estado cuando se produce el golpe del 24 de marzo del 76. Las radios y los canales de aire eran del Estado. Entonces, cuando se produce el golpe, los militares el poder militar recibe la dirección de los medios de comunicación más importantes del país. Y bueno, fueron poniendo en la dirección de cada uno de ellos, tal como hacían con otras reparticiones del Estado, se dividían para las tres armas, ¿no? Claro. Un tercio para la Armada, un tercio para la Marina y un tercio para el ejército. Claro, exacto. Y bueno, y en el medio empieza a suceder que simultáneamente se estaba empezando a desarrollar una escena, ¿no? Una escena, cuando hablamos de una escena ya nos referimos a lugares en vivo para tocar más o menos determinados. Hasta ese momento eran muy cambiantes las plazas, ¿no? Los lugares para tocar, aparecían unos, cerraban otros, de repente se conseguían teatros para tocar, pero después esos teatros dejaban de dar permiso y bueno, obras, por ejemplo, hablando de lugares en vivo, ¿no? Y de recitales y qué sé yo,
el lugar más emblemático de la cultura rock argentina por el tiempo en el que duró. De hecho, ahora volvió a funcionar, por la cantidad de hitos que anfitrionó. Bueno, fue construido obras en el 78, o sea, durante la última dictadura militar. En principio para que sea una cancha de básquet, o sea, nada que ver. Pero, digo, empezaron a suceder un montón de cosas, Cerú Girán, que, bueno, empieza a convocar mucha gente. Y en el 81, cuando Videla termina su presidencia, la primera presidencia de la última dictadura, lo reemplaza Viola, y el tipo Viola, buscando diferenciarse de Videla, que tenía, bueno, un gesto muy adusto en la cara, ¿no? Aparte de todo lo demás que ya sabemos, pero Viola intentó mostrarse como distinto, ¿no? Más cercano a los jóvenes. De hecho, hay una foto de Viola con Queen, con el grupo Queen, que vino a Argentina, digamos, Viola y Freddie Mercury, ¿no? Y tenía un hijo que en edad de escuchar rock, que le habló de rock, y bueno, se organizaron una serie de reuniones. Después no prosperó, lo reemplaza Galtieri y viene la guerra de Malvinas. Todo esto, y bueno, lo que sabemos que pasó, que se dejaron de reproducir canciones cantadas en inglés en las radios, y eso le dio mucha difusión a las bandas argentinas. Y en ese, yo no sé si decir un espíritu de época, pero fue como una especie de vórtice en donde coincidieron un montón de episodios, digo, una dictadura, una dictadura sangrienta como esa, una guerra, y un estilo de música que estaba justo cundiendo en ese año. Y entonces es por ahí que aparece el término rock nacional, que claro, se lo empieza a imponer desde esas radios que manejaban el gobierno militar, ¿no? Claro. Las radios y los canales de tele. Y ahí aparece y queda. Y fíjense de Federico Moura, en ese mismo año 82, que es cuando me parece a mí que se empieza a decir el término rock nacional de manera concreta, digamos, se empieza a decir de una forma en la que todos ya sabían de qué se hablaba cuando se hablaba del rock nacional. Claro. En ese mismo año, Virus saca una canción que se llama Ay, qué mambo, que no me voy a poner a cantarla, simplemente les recomiendo que la escuchen y que presten atención a la letra. Le vamos diciendo al operador que la vaya preparando para después. Bien, claro, y ahí Federico es la primera canción, no sé si hay otras tampoco, ahora que pienso, que nombra el término rock nacional en su letra, y lo hace de una manera muy crítica, ¿no? Crítica, con ironía, dice que al rock lo invitaron al balcón, pero en esa misma letra también hay una forma de enunciar al término rock nacional que, bueno, también nos hace ver que él se estaba riendo, como que se estaba dando cuenta de eso que estaba pasando, ¿no? Esa etiqueta impuesta, que después con el tiempo nos quedó, qué sé yo, Mega, de puro rock nacional, o todos hablamos de rock nacional, y poco sabemos cómo fue que se inició, ¿no? Había últimamente como una especie de debate así interno acerca de como de dejar de decir rock nacional, un debate en conversaciones, digamos, no más que eso. Una pregunta, nos contás, no sé si decir el origen espurio de la expresión, la burla de Federico Moura, con razón. Ahora yo te pregunto, en este mismo orden de ideas quizás, ¿cómo es la relación del rock acompañando procesos, permíteme que los llame, se llaman así, se autodenominan, nacionales y populares? Digo, resistir a una dictadura es fácil, por supuesto que muchas veces cuesta la vida, digo, desde lo conceptual es fácil, hasta es fácil resistir a gobiernos, bueno, indecorosos, como digo yo, son el de Menem o el de Macri. Pero ¿cómo es el vínculo del rock con los procesos nacionales y populares? Porque parece más sencillo la idea de resistir que la idea de acompañar, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en ese momento también llamaba la atención. Vos te referís al kirchnerismo, ¿no? O sea, digámoslo. Sustancialmente puede ser el alfonsinismo, ¿no? Yo recuerdo. Porque cuando dijiste Menem, no dijiste la década liberal, dijiste Menem. Entonces, bueno, no, pero no te lo digo para chicanearte, sino porque también está bueno ir como comparando
No, esos dije Menem, apellidos, porque ¿no? Menem también es un hombre de un movimiento nacional y popular. Que él haya gobernado como gobernó no significa que uno no pueda inscribirlo también en el peronismo. Pero digo, Alfonsín también es un hombre de un movimiento nacional y popular. Recuerdo, bueno, vos lo recordarás quizá mejor que yo, ese problema que hubo con los Cadillacs, ¿no? Que cantamos yo no me sentaría a tu mesa y la Juventud Radical escupiéndolos. Pero bueno, no, vuelvo a mi pregunta. El Sí. vínculo con... Bueno, no los escupían, no los escupían. Ah, la Juventud Radical escupiendo a los Kaiser, que sí. Sí, Ah, claro, sí. creo que Te había sí. entendido al revés. Sí, muy loco eso. Sí. Muy loco. Sí, son momentos, ¿no? Parezco Miguel Russo. Técnicos son momentos, son decisiones. Pero sí, realmente son momentos y son decisiones. Fue como una pregunta en ese momento, ¿no? En el kirchnerismo. Sí, durante todo el kirchnerismo. Sobre todo en los 8 años de Cristina. En los años de Néstor, el acercamiento al rock fue muy institucional y a bandas más de las primeras generaciones, ¿no? No a las bandas de las generaciones de jóvenes de los 2000, digamos, ¿no? Con el famoso ciclo ese de música en el Salón Blanco, que van que son Charlie, Spinetta, Nito Nevia, etcétera. Pero después sí, cuando de repente bandas jóvenes, ¿no? Empezaron a verse vinculados de distintas maneras, desde opiniones públicas, en entrevistas, hasta tocar en algún evento partidario o a un evento público de un lugar que está muy identificado o estaba muy identificado con un intendente o un gobernador kirchnerista, peronista, ¿no? Como querramos llamarlo en esa época. Fue interesante porque, bueno, de repente puso una pregunta que no existía antes. Ya no era simplemente el hecho de decir, bueno, está mal, que de repente, porque bueno, hay muchos, no solo rockeros, artistas y en toda la historia de la humanidad, o bueno, desde hace muchos siglos, que decían, como por ejemplo el alemán Goethe decía que es una frase conocida de él, que el arte no debe descender a la arena de la política, ¿no? Bueno, algunos artistas tienen esa posición, otros no, y esa época, bueno, creo que interpeló a algunos sectores de la juventud, ¿no? La juventud de clase media, a lo mejor. El rock siempre fue una expresión de clase media, más allá que después se irrigó a las clases populares, pero hasta principios de la década del 90, también ya pasó mucho tiempo, pero era una cultura producida y consumida mayormente por personas de clase media. Bueno, de algún modo lo podemos ver esto que vos planteás como una complejización de las preguntas que a lo largo de sus décadas va teniendo el rock, ¿no? Digamos, estamos hablando de un género, de una cultura, género, etcétera, que en Argentina tiene, ya está cerca de las 7 décadas, es la señora de las 7 décadas, y bueno, va complejizando sus preguntas, y entre esas preguntas apareció la de, bueno, ¿qué onda? Que puedo ser yo músico y de repente no puedo manifestarme públicamente en favor o en contra. Bueno, en esa complejización ahora de repente nos podemos preguntar si el rock es de derecha, con la aparición de Ricardo Iorio. Se discutió también sobre la misoginia en el rock, el machismo, ¿no? Siempre eso está bueno, ¿no? Va disparando preguntas que tienen que ver también con el tiempo, digamos, lo que hace que el rock esté vivo, en un sentido orgánico y cultural de la palabra, es que las preguntas que se hagan tengan que ver con las preguntas que en ese momento se están haciendo, ¿no? Me parece eso capaz que más interesante que la discusión que, bueno, más que nada fue el año pasado, este año no tanto, cuando apareció una ola de músicos de trap, rap, freestyle,
proclamándose como el nuevo rock, y hubo ahí una pelea de generaciones, como entre los dinosaurios contra algunos pibes que de repente no hacían rock pero que se sentían inspirados, y yo creo que le nació a esos pibes justamente por encontrar que el rock permite sintonizar con preguntas del momento. El día que pierda ese wifi, el día que pierda la conexión a esa red, ahí sí se convertirá en una pieza de museo, ¿no? Que nos recordará cómo era la vida hace 50 años. Justo usás la expresión los jóvenes contra los dinosaurios, que es un tema emblemático, ¿no? Que dice tantísimo en la historia del rock. ¿Me preguntás de los dinosaurios? No, vos dijiste justo, son los jóvenes contra los dinosaurios, sí. Jugando con... Y yo me permití jugar con el tema de Charlie. Juan, se nos escapa el tiempo. Queda una pregunta más y la hace Vicky, sí. Sí, y después la pregunta fetiche. Bueno, dale. Bueno, en realidad es una pregunta que... recién hablabas un poco de la aparición de la pregunta acerca de si un músico o una banda puede manifestarse o no políticamente. Uno podría hablar como en aquel momento, quizás hace unas décadas atrás se hablaba del intelectual comprometido. Claro. Podría preguntarse, ¿no? Bueno, el músico comprometido, ¿es correcto o no? Y de la mano con esto aparece también los usos políticos de los músicos por parte de personajes dentro del campo de la política, ¿no? El escándalo así muy reciente de Milei, por ejemplo, podría dar cuenta un poco de claro. Esto, ¿no? ¿Cuál sería el estado de la cuestión hoy por hoy en relación a ese debate, digamos? Bueno, me parece que la pandemia congeló algunos debates, dinamizó otros, como el que hablábamos en la pregunta anterior, sí. Y bueno, estamos, creo, ¿no?, viviendo un momento de política decepcionante, digo, de la discusión política, del debate político, ¿no? Tenemos fenómenos así valga la redundancia, de debates, que lo está organizando un canal de cable, que es el único que logra poner en debate a los principales candidatos. Ayer lo hizo con los candidatos a diputados porteños y hace unas 2 semanas a los candidatos... Sí. Ayer en provincia, ayer con los de provincia y antes con los de capital, sí. Exactamente, sí. Perdón, sí, ayer a los candidatos a diputados nacionales por la provincia y hace 2 semanas a los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Y los debates, bueno, el primero tenía esa cosa excéntrica de Milei, ¿no? Como rompiendo los esquemas de la discusión política en tele, nada. Un tipo que está absolutamente psiquiátrico, ¿no? Es un tipo para chaleco de fuerza. Ojalá que, bueno... Que en la ciudad más culta y refinada, quizá de toda Latinoamérica, tiene el 15% de los votos. Sí, pero yo también agrego lo siguiente, es el único lugar del país, es el único distrito del país en el que él puede alcanzar una performance de tal magnitud, que tampoco es mucho, son 15 puntos, digo, es lo que sacó Randazzo alguna vez en la Plaza de Buenos Aires. Cuando saque 30 me empiezo a preocupar un poquito más. Tenés que empezar ahora, Juan, perdóname. Nosotros jugamos con una frase de George Steiner que dice: ¿a qué distancia tiene que estar una flecha para que empecemos a preocuparnos? Ya 15 puntos es dramático, pero bueno. Sí, pero no, decía, es el único lugar en el que lo puede conseguir. Lo charlábamos hace unas semanas para una nota que le hice a la Izquierda Diario, que Vicky lo nombrabas al principio, cuando le das la descripción de Instagram. Y bueno, ahí le hice una entrevista a Alejandro Vilca, el candidato a diputado nacional de Jujuy, perdón. Sí. Un tipo muy interesante en historia googlenda, no quiero robarles el tiempo. Es una elección notable. Sí, impresionante. Y él se preguntaba, la entrevista fue acá en Buenos Aires, y en un momento se preguntaba eso, decía, ¿cómo haría Milei, por ejemplo, si tuviera con su fuerza política, en una proyección nacional, venir a convencer a los jujeños, donde de repente el problema no es la casta política, sino el dueño del ingenio tal, bueno, el ingenio Ledesma. Blaquier tiene 170 años y recién antes de ayer lo procesan por una causa vinculada con delitos de lesa humanidad. Bueno,
no me quiero extender, digamos. Jujuy es una provincia manejada por 2 o 3 poderes, que no son los políticos, son los poderes económicos, que están vinculados con ingenio, minería, etcétera, y los partidos políticos son 2 camisetas del mismo color. Entonces, decía Vilcar, una provincia tan desigual, donde los conflictos son muy crudos y muy difíciles los conflictos sociales, ¿no? Son muy difíciles de resolver. ¿Cómo haría Javier Milei? Dice de repente, decía Vilca, ¿cómo haría Javier Milei para venir a Jujuy, ¿no? A imponer su idea, ¿no? Esta idea tan alocada que de repente en Buenos Aires genera como curiosidad, hay gente que está un poco perturbada o perdida, o porque de repente la política convencional le dio decepciones. Eso no hay que desatenderlo. No, claro, si Milei es lógico. La aparición de un personaje como Milei no debe ser calificada de sorpresiva, sino de lógica, dada el actual estado de cosas. Sí, digo, no hay que desatenderlo, no hay que desatenderlo, sin olvidar que Milei es un psiquiátrico, digamos, es una persona con notables problemas. El tipo había hecho una campaña públicamente hace 2 años. Ustedes recuerdan que quiso presentarse en una fórmula con Expert. Sí. De hecho había grabado un spot muy desagradable, bueno, no me importa. Después él se corre y queda Expert solo, pero en ese momento, en esos meses, él, bueno, empezó a ser muy entrevistado, más de lo tanto que ya era, y habló muy mal de los padres, ¿no? Decía, no hablaba de los padres, decía mis progenitores, no los quería ni nombrar como padres, decía que eran terribles, que le habían arruinado la vida, una cosa que feroces para decir de los padres de uno, ¿no? Sobre todo si no son ciertas, porque en estas elecciones de repente Milei aparece, mi padre falleció hace poco, Milei aparece con la madre desayunando, ¿no? Mostrando una imagen de familia, o sea, ese es realmente un demente. La política no nos sorprende nunca, pero este tipo logra cosquillearnos un poco. Bueno, me perdí, no sé, me hablaste de Juan, tenemos que cerrar. Hacemos una pregunta que es una suerte de pregunta fetiche. 30 segundos te pedimos. Bien. Nosotros jugamos con la idea de amigos, ¿no? De quién te hubiese gustado ser amigo o de quién te gustaría ser amigo. Puede ser un personaje histórico, alguien que viva, alguien argentino, turco, japonés, hombre, mujer, quien vos quieras. ¿De quién te gustaría ser amigo o te hubiera gustado ser amigo? Y mirá, no sé si es por estos aniversarios que se están cumpliendo de él, diría que no, pero de Federico Moura de repente me hubiese gustado ser amigo. Perfecto. Entrevistamos al hermano hace algunos pocos años. Mira. Bueno, a Julio o a Marcelo, ¿no? A Marcelo. A Marcelo. A Marcelo. Bien. No, Federico, bueno, el sábado se cumplen 70 años de su nacimiento, nació el mismo día que Charly García, y hoy jueves, se cumple el aniversario de la salida del disco más emblemático de Virus, que es Locura, bueno, que tiene todos los temas que ustedes conocen. Sí. Que todos conocen. Está en la playlist, no sé si va a llegar hoy a sonar, pero sí, lo tenemos ahí. Bueno, entonces Federico nos quiero invitar, como la respuesta Vecinos, de 30 segundos, les robo 5 más para favor. invitarlos el sábado en el Izquierda Diario. Voy a sacar una nota cuyo título va a ser ¿qué tenía Federico en la cabeza? Y justamente tratar de entenderlo más allá de la música. ¿Cuáles fueron todas esas influencias que lo marcaron como la persona de la que me hubiese gustado ser amigo? Chicos, les agradezco mucho por la llamada. Muy bien. Sábado en Izquierda Diario ya nos contaste de rock nacional y qué decía Federico Moura allá por el 82. Una nota preciosa, te agradecemos tantísimo la generosidad y el tiempo. Juan Ignacio. Y una cosita más, que me dejan meter un chivín. El mismo sábado, en el canal de Twitch del Pura Vida Bar, que es un bar emblemático de La Plata, donde tocan muchas bandas, en el canal de Twitch a las 19 horas, lo googlean, vamos a hacer una videología de Federico Moura, junto con una colega de allá, con videos bastante locos, interesantes y que también ayudan a conocerlo, así que los invito a ustedes y a quienes quieran. Lo vamos a tener que ayornar a Chiarelli porque le decís Twitch y no, yo tampoco yo ahí nomás. De hecho va a ser mi primera experiencia en Twitch y probablemente la única, un cuarentenial en Twitch, pero por lo que estuve ahí observando es bastante fácil, así que anímese. Sí, señor, tomamos la invitación. Vos describiste muy bien el circuito platense hace no mucho. Te mandamos un abrazo, te agradecemos mucho. Muchísimas gracias.
Un abrazo, chicos, chicas. Chao, hasta Gracias, cualquier momento. Chao, Hasta chao. pronto. Chao, chao. Bueno, estábamos conversando con Juan Ignacio Provendo.